Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha estado inmersa en una batalla invisible. Muchos viven sus días sin ser conscientes de que fuerzas espirituales malignas buscan influir en sus pensamientos, emociones y decisiones. Estas fuerzas no siempre se manifiestan con señales claras o evidentes. Al contrario, suelen operar en lo oculto, disfrazadas de situaciones normales o incluso atractivas. Sin embargo, el apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estas palabras son más actuales que nunca. Vivimos en un mundo saturado de información, distracciones y tentaciones que pueden apartarnos de la presencia de Dios si no estamos alertas. Imagina que te levantas cada mañana y sales de tu casa sin cerrar la puerta. Sería una invitación abierta a cualquier intruso. Así es nuestra vida espiritual cuando caminamos sin vigilancia ni oración, dejamos puertas abiertas al enemigo. Jesús mismo nos exhortó en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia no es una simple sugerencia, es una orden urgente para quienes desean vivir bajo la protección divina. La oración es nuestra línea de defensa, el escudo que nos mantiene firmes en medio de la oscuridad. La batalla espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad palpable. Basta observar el aumento de la ansiedad, la depresión y la confusión moral en la sociedad actual para reconocer que hay un enemigo que desea robar nuestra paz. Jesús declaró en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada día que pasa, esa promesa de vida abundante se enfrenta al ataque de fuerzas que quieren sofocar la esperanza y sembrar miedo. Pero el cristiano tiene un recurso inquebrantable: el poder del Espíritu Santo. En este viaje que emprenderemos juntos, te invito a que examines tu corazón. ¿Hay áreas de tu vida que has entregado al enojo, al rencor o a la desesperanza? ¿Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, una fuerza invisible te roba el gozo? Reconocer la realidad de la batalla es el primer paso para la victoria. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchas veces los conflictos que enfrentamos no son meramente humanos, son reflejo de un conflicto espiritual mucho más grande. El mundo contemporáneo tiende a minimizar o ridiculizar estas verdades bíblicas. Se habla de espiritualidad superficial, pero rara vez se menciona el poder destructivo del pecado y del enemigo de nuestras almas. Sin embargo, los cristianos somos llamados a vivir con discernimiento, a reconocer las trampas del adversario. Esto no significa vivir con miedo, sino caminar con sabiduría y autoridad en Cristo. Jesús nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo, Lucas 10:19, y ese poder comienza con el conocimiento y la fe. Quizá hayas experimentado momentos en los que sentiste que algo oscuro te rodeaba, aunque no pudieras explicarlo. O tal vez has visto relaciones corroídas por el orgullo, familias divididas por palabras hirientes, iglesias debilitadas por conflictos internos. Todo esto refleja una guerra espiritual real que no siempre es evidente. Pero aquí está la buena noticia: no estamos solos. El Espíritu Santo nos equipa con discernimiento, paz y fuerza sobrenatural para resistir cualquier ataque. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en tu corazón y, si te atreves, declara en voz alta: busco la protección de Dios.
Este sencillo acto no es una fórmula mágica, sino una declaración de rendición. Reconocer que necesitamos la cobertura del Padre Celestial es abrir la puerta para que su poder transforme nuestras vidas. La humildad precede a la victoria. Quien reconoce su necesidad de Dios experimentará su gracia en abundancia. Hoy comenzamos un viaje profundo, no para glorificar al enemigo, sino para exponer sus estrategias y vencerlo con la luz de Cristo. Así como un médico diagnostica una enfermedad para poder tratarla, debemos identificar los signos de influencia demoníaca para contrarrestarlos con la verdad bíblica. A lo largo de este mensaje, exploraremos 7 señales claras que pueden indicar una influencia maligna en nuestra vida o en la vida de quienes nos rodean. Pero no temas, por cada ataque del enemigo, Dios ha provisto una salida, una promesa y una victoria. Este llamado no es solo para pastores, líderes o personas muy espirituales, es para todos. Cada creyente es un soldado en el ejército de Dios. Pablo nos insta en Efesios 6:11 a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es una opción, es una orden. La armadura espiritual es nuestro equipo diario. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta serie no solo aprenderás a identificar señales de ataque espiritual, sino también a cultivar una vida llena de discernimiento, oración y esperanza. Recuerda, el enemigo es astuto, pero su poder es limitado frente al nombre de Jesús. La cruz fue y será siempre la victoria definitiva. Colosenses 2:15 proclama que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy es el momento de abrir los ojos, de dejar atrás la indiferencia espiritual y abrazar una fe activa. Dios no quiere que vivas con temor, sino con valentía. Como Josué 1:9 declara: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor está contigo ahora mismo, incluso mientras lees estas palabras. Él quiere equiparte, fortalecer tu espíritu y recordarte que eres su hijo amado. Así que respira profundo, entrega tus cargas al Señor y prepárate para este viaje. Cada enseñanza que escucharás en los próximos minutos será una herramienta para tu vida, una espada para tu batalla y un bálsamo para tu corazón. La oscuridad huye cuando la luz entra, y esa luz es Cristo en ti, esperanza de gloria. Abramos juntos el corazón a su voz, confiando en que al final de este camino saldrás más fuerte, más sabio y más protegido bajo el ala de tu Padre Celestial. Vivimos en una época marcada por avances tecnológicos, información al alcance de la mano y una conexión global que nunca antes había existido. Sin embargo, junto con estos beneficios, también hemos visto crecer la confusión moral, la ansiedad y una sensación de vacío espiritual que afecta a millones de personas. Aunque la sociedad moderna prefiere dar explicaciones psicológicas o sociales a estos fenómenos, la Biblia nos enseña que detrás de muchos de nuestros desafíos diarios se libra una batalla espiritual constante. Efesios 6:12 declara con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras nos recuerdan que nuestros verdaderos enemigos no son personas ni circunstancias visibles, sino fuerzas espirituales que operan en lo oculto. El enemigo es experto en disfrazar sus ataques de maneras sutiles. Hoy
Las distracciones abundan, redes sociales, entretenimiento sin control, ideologías contrarias a los principios de Dios y una cultura que aplaude el pecado mientras ridiculiza la fe. Muchos han perdido su discernimiento espiritual porque el ruido del mundo ahoga la voz del Espíritu Santo. Este ambiente no es una simple coincidencia, es parte de una estrategia maligna diseñada para mantener a las personas alejadas de la verdad y atrapadas en cadenas invisibles. A menudo pensamos que el trabajo del diablo es evidente: posesiones demoníacas dramáticas, actos de violencia extrema o rituales oscuros. Sin embargo, el enemigo suele operar de manera más sigilosa. Puede sembrar dudas sobre el amor de Dios, fomentar el orgullo que nos impide pedir ayuda, o introducir pequeñas mentiras que nos llevan a cuestionar nuestra identidad en Cristo. Jesús nos advirtió en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Su táctica principal no siempre es el miedo. Muchas veces es la confusión disfrazada de verdad. En nuestra sociedad actual, esta guerra espiritual se manifiesta de formas que parecen normales. La depresión y la ansiedad se han vuelto epidemias, pero pocas personas consideran que detrás de estas luchas emocionales podría haber una raíz espiritual. No todas las enfermedades mentales tienen un origen demoníaco, pero ignorar el aspecto espiritual es como intentar curar una herida profunda solo con una venda superficial. El alma herida necesita el toque sanador de Cristo. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta promesa sigue siendo una respuesta poderosa para un mundo roto. Además, los medios de comunicación y el entretenimiento han normalizado el pecado. Lo que antes era considerado inmoral ahora es presentado como aceptable, incluso deseable. Películas, series y música a menudo promueven mensajes que van en contra de los valores bíblicos. El enemigo utiliza estas herramientas para influenciar mentes, especialmente las de los jóvenes, y crear una generación desconectada de Dios. No es casualidad que muchos se sientan espiritualmente vacíos, están siendo alimentados con contenido que apaga el espíritu y fortalece las tinieblas. En medio de este panorama sombrío, el pueblo de Dios está llamado a ser luz. Jesús dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto significa que debemos vivir con una conciencia despierta, entendiendo que cada día es una oportunidad para llevar esperanza y verdad a un mundo atrapado en oscuridad. La batalla espiritual no debe intimidarnos. Al contrario, debe impulsarnos a buscar más de la presencia de Dios. Cuando entendemos que esta lucha es real, dejamos de ver nuestras dificultades como simples coincidencias y comenzamos a pelear con armas espirituales: oración, ayuno, adoración y estudio profundo de la palabra. Un ejemplo histórico que refleja esta realidad es el avivamiento de Gales en 1904. Durante ese tiempo, multitudes fueron transformadas y el crimen disminuyó drásticamente porque las personas comenzaron a someter sus vidas a Cristo. Sin embargo, no fue un cambio automático. Fue el resultado de oración ferviente y guerra espiritual intensa. Esto demuestra que, aunque el enemigo tiene estrategias, el poder de Dios siempre es mayor. Romanos 8:37 nos recuerda: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El discernimiento espiritual es más necesario que nunca. Debemos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver más allá de lo evidente. Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En un mundo donde la información es abundante pero la verdad escasea, necesitamos depender completamente de Dios para identificar las mentiras que el enemigo disfraza de sabiduría o progreso. Reconocer esta guerra espiritual también nos ayuda a entender que nuestras batallas personales tienen un propósito. El enemigo no pierde el tiempo atacando a quienes ya están en sus manos. Él se enfoca en aquellos que tienen un llamado, un propósito divino. Si has experimentado resistencia, pruebas constantes o ataques a tu fe, considera que eso podría ser señal de que Dios tiene grandes planes contigo. Satanás teme a los hijos de Dios que conocen su identidad y autoridad en Cristo. Por eso, este mensaje no busca asustarte, sino equiparte. No puedes pelear contra lo que no conoces, pero una vez que entiendes quién es tu enemigo y las armas que tienes a tu disposición, la victoria es segura. Jesús venció en la cruz y su victoria es tuya. Colosenses 2:15 proclama que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria sigue vigente hoy y está disponible para ti. En este capítulo de nuestro viaje, deseo que abras tu corazón y tus oídos espirituales. No ignores las señales, no te conformes con una vida espiritual superficial. Estamos llamados a ser soldados, no espectadores. La guerra espiritual no es opcional, es parte de nuestra vida como creyentes. Pero recuerda, aquel que está en ti es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Mientras el enemigo conspira en la oscuridad, el Espíritu Santo habita en nosotros, guiándonos hacia la verdad y el poder que necesitamos para permanecer firmes. La sociedad moderna puede intentar explicar todo desde un punto de vista psicológico o científico, pero el creyente sabe que hay una dimensión invisible que influye en todo. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy, más que nunca, debemos vivir conscientes de esta verdad. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo abrirá tus ojos, sino que fortalecerá tu espíritu. Las próximas enseñanzas expondrán las estrategias del enemigo y, más importante aún, revelarán cómo caminar en victoria diaria. No se trata de vivir con temor, sino de vivir en la autoridad y el poder de Cristo. Cada palabra que escucharás será una pieza de armadura para proteger tu fe en medio de una generación que ha olvidado la realidad de lo espiritual. Uno de los métodos más antiguos y efectivos del enemigo es sembrar ira en el corazón humano. La ira descontrolada no solo destruye relaciones, sino que abre puertas espirituales que le dan al adversario un terreno fértil para obrar. La Escritura nos advierte en Efesios 4:26-27: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este pasaje revela que la ira en sí misma no es pecado, es una emoción natural. Sin embargo, cuando no se controla ni se resuelve, se convierte en una puerta abierta para el enemigo. Satanás conoce nuestra naturaleza emocional y sabe que si logra que reaccionemos impulsivamente, puede manipular nuestras decisiones. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de decir algo hiriente en un momento de enojo y luego arrepentirte? Ese remordimiento es una señal de que la ira desmedida nos roba paz y nos deja vulnerables. Proverbios 29:11 lo expresa con claridad: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El enemigo desea que actuemos como necios, guiados por impulsos, en lugar de actuar con discernimiento. En la sociedad actual, la ira se ha normalizado. Redes sociales
discusiones políticas y conflictos familiares se han convertido en campos de batalla emocionales. La cultura del ojo por ojo alimenta resentimientos que se acumulan con el tiempo. Muchos hogares están en ruinas no por falta de amor, sino por la incapacidad de controlar la lengua y el temperamento. El enemigo se deleita en ver cómo las palabras dichas con furia hieren más profundamente que cualquier arma física. Santiago 1, 19:20 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este consejo bíblico no es opcional, es una estrategia de defensa espiritual. Un ejemplo real ilustra esta verdad. Una familia cristiana comenzó a experimentar constantes discusiones por asuntos triviales. Cada día terminaba en gritos y la tensión se volvió insoportable. Con el tiempo comprendieron que lo que enfrentaban no era solo una falta de comunicación, sino un ataque espiritual diseñado para dividirlos. Empezaron a orar juntos y a leer la palabra cada noche. En lugar de responder con enojo, aprendieron a callar y a buscar dirección del Espíritu Santo. Poco a poco, el ambiente de su hogar cambió. Lo que parecía imposible se convirtió en testimonio de la paz que solo Dios puede traer. El enemigo odia el silencio, porque el silencio, cuando es guiado por el Espíritu Santo, desarma sus planes. Proverbios 15:1 nos recuerda: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cada vez que escoges responder con calma, el enemigo pierde terreno. Jesús mismo nos enseñó a poner la otra mejilla. Mateo 5:39, no como signo de debilidad, sino como una demostración de dominio propio. Resistir la provocación es una señal de madurez espiritual y una manera de proteger nuestro corazón. La ira no solo hiere a otros, también hiere a quien la alberga. Médicos y psicólogos han documentado que el enojo prolongado afecta a la salud física, eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede causar problemas cardíacos. Pero lo más grave es el daño espiritual. La ira no resuelta crea amargura, y la amargura es un veneno que apaga la fe. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz no solo nos separa de Dios, sino que contamina a quienes nos rodean. Por eso el primer paso para vencer esta estrategia demoníaca es reconocerla. Cuando sientas que tu corazón arde de ira, detente y ora, invoca el nombre de Jesús, porque su presencia trae paz. Filipenses 4:6-7 nos invita: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es simplemente ausencia de conflicto, es una fortaleza divina que protege tu mente y tu corazón de las flechas incendiarias del enemigo. La historia de Moisés es un ejemplo poderoso. Aunque fue un líder escogido por Dios, perdió la entrada a la tierra prometida por un acto de ira. Números 20:10-12. Este relato nos enseña que incluso los siervos de Dios más fieles pueden caer si no dominan sus emociones. Pero también nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores. El mismo Moisés que falló fue visto hablando con Jesús en la transfiguración, Mateo 17:3, una muestra de que el Señor redime a quienes se arrepienten y se someten a Él. Controlar la ira no es una tarea fácil, requiere dependencia diaria del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 nos enseña que el dominio propio es fruto del Espíritu.
no es una habilidad que adquirimos por fuerza de voluntad, sino una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Al rendir nuestras emociones a Él, descubrimos que podemos responder con paciencia, incluso en situaciones que antes nos hacían explotar. Querido lector, si la ira ha sido un área de lucha en tu vida, no te condenes. El enemigo quiere que te sientas atrapado, pero Cristo vino a romper cadenas. Hoy es el día para entregar esa carga a Dios. Ora sinceramente: Señor, limpia mi corazón, enséñame a responder con amor, dame tu paz. Esa oración simple puede cambiar tu vida porque abre la puerta al poder sanador del Espíritu Santo. Cada vez que escojas el perdón sobre el resentimiento, el amor sobre el odio y el silencio sobre la reacción impulsiva, estarás derrotando al enemigo. Recuerda que tu paz es tu poder. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es tu escudo. Cuando caminas en ella, ninguna provocación demoníaca puede sacudirte. La ira es una de las estrategias más comunes del adversario, porque sabe que una sola palabra dicha con rabia puede destruir años de confianza. Pero Dios nos llama a ser embajadores de reconciliación. 2 Corintios 5:18. En un mundo lleno de conflictos, cada creyente tiene la oportunidad de ser un portador de paz. No es una tarea fácil, pero es posible con Cristo. La verdadera victoria espiritual comienza en el corazón. Cuando el enemigo no puede controlar tus emociones, pierde poder sobre tu vida. En el mundo espiritual, los demonios son frecuentemente comparados con vampiros de energía. A diferencia de Dios, que es la fuente de toda vida y poder, los espíritus malignos carecen de la capacidad de generar luz o fuerza por sí mismos. Su estrategia entonces es robarla de los hijos de Dios, drenando su paz, su gozo y su fortaleza espiritual. Esta táctica puede ser tan sutil que muchos ni siquiera notan cómo, poco a poco, su ánimo y su esperanza se desgastan. Jesús nos advierte en Juan 10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cada ataque, cada tentación tiene un solo propósito: debilitarnos y apartarnos de nuestro llamado divino. A menudo este drenaje de energía se manifiesta en agotamiento emocional inexplicable. Puedes dormir bien pero seguir sintiéndote cansado, puedes tener momentos felices pero experimentar una nube constante de desánimo. El enemigo utiliza situaciones, personas e incluso recuerdos dolorosos para desgastarnos. Es como si constantemente intentara abrir pequeñas grietas en nuestra armadura espiritual. Si no estamos atentos, esas grietas se convierten en puertas abiertas para el desánimo, la duda y el pecado. La Biblia nos equipa con armas para enfrentar este ataque. Efesios 6:10-11 declara: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirse con la armadura de Dios no es una metáfora poética, es una disciplina espiritual diaria. Cada mañana, al despertar, debemos cubrirnos con oración, leer la palabra y declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Esta preparación nos permite reconocer y rechazar cualquier intento del enemigo de drenar nuestra energía espiritual. Pensemos en cómo funciona el desánimo. Al principio puede parecer solo un mal día o una temporada difícil. Sin embargo, cuando se prolonga, puede llevarnos a sentir que Dios está distante o que nuestras oraciones no tienen efecto. Esa es precisamente la intención del enemigo: desgastar nuestra fe. Daniel 7:25 habla del anticristo y menciona que afligirá a los santos del Altísimo. El enemigo sabe que no puede arrebatar la salvación de un creyente, pero intentará robar su gozo, su motivación y su pasión por el reino de Dios. La clave para resistir este drenaje espiritual
es aprender a encontrar fuerza directamente en la presencia de Dios. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa pasividad, sino un acto de confianza profunda. Cuando apartamos tiempo para orar, adorar y meditar en su palabra, nuestro espíritu se renueva de una manera que el mundo no puede entender. Un ejemplo inspirador de esto se ve en la vida del profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual sobre los profetas de Baal, 1 Reyes 18, Elías cayó en un estado de cansancio y desesperación al punto de desear la muerte. Sin embargo, Dios no lo reprendió. En cambio, envió un ángel para darle pan y agua, recordándole que todavía tenía una misión. Este relato nos enseña que el agotamiento espiritual es real, pero también que Dios está dispuesto a fortalecernos cuando reconocemos nuestra debilidad. En el mundo actual, muchos intentan llenar su vacío con entretenimiento, redes sociales o hábitos poco saludables, pero ningún placer terrenal puede restaurar un espíritu agotado. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de traer descanso verdadero. Jesús lo dijo claramente en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es simplemente físico, es una restauración completa del alma y del espíritu. Es importante entender que los vampiros de energía no siempre son personas con malas intenciones. A veces son situaciones, hábitos o incluso pensamientos que dejamos sin controlar. Pablo nos instruye en 2 Corintios 10:5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos examinar nuestras emociones y pensamientos diariamente. Si algo roba constantemente tu paz, es señal de que necesitas entregarlo a Dios y permitir que Él sane esa área. Además, la comunidad cristiana es clave para protegernos de este desgaste. Eclesiastés 4:9-10 nos recuerda: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Rodearte de personas de fe que oren por ti y te animen es una forma de cerrar puertas al enemigo. La soledad prolongada es terreno fértil para el desánimo espiritual. Por eso necesitamos vivir en comunidad. Si te sientes agotado espiritualmente hoy, quiero que recuerdes que tu debilidad no te hace menos amado por Dios. De hecho, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 2:9. La batalla espiritual puede ser intensa, pero la victoria es segura cuando te refugias en Cristo. Cada día que eliges orar en vez de rendirte, adorar en vez de quejarte y confiar en vez de temer, estás resistiendo a los vampiros de energía que quieren robar tu gozo. Dios no te llamó a vivir una vida de cansancio constante. Él quiere que camines en libertad y plenitud. Cuando aprendes a reconocer y resistir estos ataques, descubres una fuerza sobrenatural que no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. Esa fuerza viene de aquel que venció a la muerte y reina por siempre. Hoy puedes levantarte, renovar tus fuerzas y proclamar con fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Uno de los indicadores más claros de que el enemigo está obrando en nuestra vida es cuando comenzamos a distanciarnos de nuestra relación con Dios. Este alejamiento no siempre sucede de golpe, suele ser un proceso lento y sutil. Primero dejamos de orar por un día, luego por una semana. Nos distraemos con las ocupaciones diarias y lo que antes era un tiempo sagrado con el Señor se convierte en algo opcional. Poco a poco el enemigo va enfriando nuestra fe y debilitando nuestro espíritu. Este patrón no es nuevo.
Desde el principio, Satanás ha intentado separar al hombre de su creador. Génesis 3 nos muestra cómo engañó a Eva para que dudara de la bondad de Dios. Esa misma estrategia sigue vigente. Si el enemigo logra sembrar desconfianza en tu corazón, tu deseo de buscar a Dios disminuirá. El resultado es aislamiento espiritual. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león siempre ataca a la presa que está sola, separada de la manada. Asimismo, cuando nos aislamos de Dios y de la comunidad cristiana, nos volvemos más vulnerables. Este distanciamiento puede tomar muchas formas. A veces comienza con distracciones aparentemente inofensivas, trabajo excesivo, redes sociales, entretenimiento sin medida. Otras veces, el enemigo usa heridas emocionales para convencernos de que Dios está lejos o no escucha nuestras oraciones. El sentimiento de abandono puede ser tan fuerte que incluso asistir a la iglesia parece inútil. Pero esta es una mentira diseñada para apartarnos de nuestra fuente de vida. Jesús mismo dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El aislamiento espiritual es peligroso porque nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. Cuando dejamos de leer la palabra, nuestra mente se llena de pensamientos negativos. El enemigo susurra mentiras. Dios no te ama. Tus oraciones no sirven. Nunca cambiarás. Si no combatimos estas mentiras con la verdad de la Escritura, se convierten en fortalezas mentales. Efesios 6:17 nos llama a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, precisamente para derribar esas fortalezas. Sin embargo, hay esperanza. Santiago 4:8 nos ofrece una promesa poderosa: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor no está lejos. A veces sentimos que Él nos ha abandonado, pero en realidad somos nosotros quienes nos hemos alejado. Como el padre en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, Dios espera con los brazos abiertos a todo aquel que decide regresar. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso. La historia de David es un ejemplo de restauración. Después de caer en pecado, experimentó una sensación de distanciamiento de Dios que lo consumía. En el Salmo 51:11 clamó: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, en medio de su arrepentimiento, David encontró perdón y una nueva intimidad con el Señor. Esto nos enseña que incluso cuando fallamos, Dios no nos rechaza. Él quiere sanar nuestras heridas y restaurar nuestra relación con Él. El aislamiento espiritual también puede ser contrarrestado al mantenernos conectados con otros creyentes. Hebreos 10:25 nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros cristianos nos protege. Cuando compartimos nuestras cargas y oramos juntos, el enemigo pierde poder sobre nosotros. Dios nos creó para vivir en comunidad, no en soledad. Si sientes que has perdido el deseo de orar o leer la Biblia, no te condenes. El enemigo quiere que creas que ya es demasiado tarde, pero Dios está más cerca de lo que imaginas. A veces un simple acto de fe como abrir la Biblia y leer un salmo puede encender de nuevo la llama. Salmo 34:18 nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quiero que recuerdes que tu identidad no depende de tus emociones, sino de la palabra de Dios. Aunque te sientas débil, Él te llama su hijo amado.
Aunque hayas fallado, su sangre te limpia y te restaura. Romanos 8, 38, 39 declara que nada puede separarnos del amor de Dios. El enemigo intentará aislarte, pero nunca podrá arrancarte de las manos del Padre. En momentos de silencio y soledad, transforma ese aislamiento en un altar de encuentro con Dios. Habla con Él como con un amigo cercano. Confiesa tus miedos, tus luchas y tus pecados. Su respuesta será siempre gracia y misericordia. Lamentaciones 3, 22, 23 nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El aislamiento espiritual es una señal de que el enemigo está obrando, pero también es una oportunidad para experimentar la restauración de Dios. Hoy puedes decidir romper con ese ciclo. Pide al Espíritu Santo que reavive tu pasión por la oración, que renueve tu hambre por la palabra y que restaure tu comunión con otros creyentes. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para fortalecerte. Recuerda que la verdadera victoria comienza en tu intimidad con el Señor. El enemigo tiembla cuando ve a un creyente arrodillado, porque sabe que ese es el lugar donde las cadenas se rompen. Vuelve a ese lugar, permanece en Cristo, permite que su luz disipe toda sombra de aislamiento. En su presencia encontrarás paz, dirección y la certeza de que nunca estás solo. Una de las estrategias más persistentes del enemigo es despertar envidia y celos alrededor de los hijos de Dios. Satanás odia ver a alguien avanzar en su fe, crecer espiritualmente o experimentar bendiciones de parte de Dios. Cada paso que das hacia la luz de Cristo es una victoria que recuerda al adversario su derrota en la cruz. Por eso, cuando comienzas a crecer, no es raro que surjan ataques, críticas o intentos de desanimarte. No siempre vendrán de extraños. A menudo vendrán de personas cercanas que, sin darse cuenta, se convierten en instrumentos de oposición. En la Biblia vemos esta dinámica repetirse una y otra vez. José, hijo de Jacob, fue objeto de celos por parte de sus hermanos porque tenía sueños dados por Dios que anunciaban su futuro liderazgo. Génesis 37. Aquella envidia los llevó a venderlo como esclavo, pero el plan de Dios prevaleció y José llegó a ser gobernador de Egipto. Esta historia nos enseña que los ataques motivados por envidia no pueden detener los planes de Dios. Al contrario, muchas veces el Señor los usa para llevarnos al lugar de nuestro propósito. Romanos 8, 28 lo confirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El enemigo también intenta usar tu pasado para frenar tu progreso. Puede traer a la memoria errores antiguos o culpas que creías superadas. Pero la palabra de Dios declara en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo es una verdad que debemos proclamar diariamente. Tu pasado no te define. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que define tu identidad. Sí es. Lewis escribió: no puedes retroceder y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. El enemigo quiere que vivas atrapado en tus errores para que pierdas el gozo de tu salvación, pero Cristo te recuerda que has sido redimido. La envidia demoníaca no soporta ver a un creyente caminando con confianza, porque cada paso firme en fe es una declaración de victoria sobre las tinieblas. El gozo verdadero es un arma espiritual poderosa. Nehemías 8:10 afirma: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando decides mantener el gozo, incluso en medio de pruebas, desarmas al enemigo. Él espera que te rindas,
que reacciones con enojo o que vivas con amargura, pero un corazón agradecido lo confunde y lo derrota. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, pudo declarar en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este tipo de gozo no depende de circunstancias externas, proviene de una relación íntima con Dios. En la historia de la iglesia, muchos hombres y mujeres de fe han demostrado este gozo sobrenatural. Pensemos en los primeros mártires cristianos que cantaban himnos mientras eran llevados a morir. Su testimonio no solo mostraba valentía, sino que revelaba que el gozo de Cristo en sus corazones era más fuerte que cualquier amenaza. Hoy ese mismo gozo está disponible para ti. Cuando el enemigo trate de desanimarte, recuerda que tu victoria no está en lo que ves, sino en lo que Cristo ya ganó. El progreso espiritual no siempre es bien recibido por quienes te rodean. Puede que tu decisión de seguir a Cristo haga que algunos se burlen de ti o te rechacen. Jesús mismo dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto no debe entristecerte, sino animarte. Ser rechazado por obedecer a Cristo es evidencia de que estás caminando por el camino correcto. La oposición es señal de que estás avanzando, no de que estás fallando. Es fundamental pedir discernimiento para reconocer cuando la envidia o el resentimiento vienen disfrazados de amistad o apoyo. El Espíritu Santo nos guía y nos protege de personas o situaciones que buscan debilitarnos. Proverbios 4:23 nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos cuidar nuestras emociones y relaciones, manteniendo siempre nuestra identidad firmemente arraigada en Dios. Si alguna vez has sentido que el enemigo intenta apagar tu luz o robar tu entusiasmo, hoy quiero recordarte que el Espíritu Santo es tu fuerza renovadora. Efesios 3:16 dice que Dios puede fortalecerte con poder en el hombre interior por su Espíritu. No necesitas enfrentar estos ataques solo. Cada día puedes renovar tus fuerzas al pasar tiempo con Dios, alabarle y declarar sus promesas sobre tu vida. El enemigo quiere convencerte de que no vale la pena avanzar, que tus esfuerzos son inútiles o que tu fe no produce frutos. Pero la verdad es que cada paso de obediencia a Dios deja huellas eternas. El progreso espiritual no siempre es visible de inmediato, pero cada oración, cada acto de obediencia, cada decisión de perdonar, construye un muro de fortaleza espiritual que el enemigo no puede derribar. Si hoy estás enfrentando oposición, críticas o incluso burlas por tu fe, mantente firme. Recuerda que Jesús ya venció al mundo. Juan 16:33. Tu gozo no depende de la aprobación humana, depende de la presencia de Dios en tu vida. Declara esta verdad: soy hijo de Dios, elegido y amado, mi gozo está en Cristo, no en las circunstancias. Querido lector, no permitas que las tinieblas apaguen tu luz. Camina con valentía, sabiendo que tu progreso espiritual es una amenaza para el reino de las tinieblas. Celebra cada pequeña victoria, porque cada avance, por más pequeño que parezca, es una evidencia de que el poder de Dios está obrando en ti. Levanta tu cabeza, sonríe y sigue adelante. El gozo del Señor es tu fuerza y su Espíritu te guiará a nuevas alturas de fe y victoria. Una de las maneras más tiernas y poderosas en que Dios demuestra su amor y protección es enviando personas a nuestra vida para advertirnos cuando estamos en peligro espiritual. Él nunca nos deja solos en medio de las tinieblas. Su misericordia se manifiesta a través de voces sabias que nos llaman al arrepentimiento, nos corrigen y nos guían de regreso a su camino. Estas advertencias
pueden llegar de formas inesperadas. Un amigo que comparte una palabra de ánimo, un pastor que predica exactamente lo que necesitas escuchar, o incluso un extraño que te ofrece un consejo en el momento justo. En la Biblia vemos esto claramente en la historia del rey David. Después de su pecado con Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. 2 Samuel 12. El mensaje fue directo, pero estaba lleno de amor y propósito redentor. Lejos de condenarlo, Natán fue un instrumento de gracia para ayudar a David a arrepentirse y reconciliarse con Dios. Este ejemplo nos recuerda que cuando recibimos corrección, aunque duela, es una señal del amor de Dios. Hebreos 12:6 declara: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El enemigo quiere aislarnos y hacernos creer que no necesitamos a nadie, pero Dios creó la comunidad para nuestra protección. Proverbios 27:6 nos enseña: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esto significa que una palabra de corrección de alguien que nos ama es mucho más valiosa que una falsa aprobación. El diablo puede usar halagos y falsas amistades para desviarnos, pero Dios usa a personas de fe para guiarnos de vuelta a su verdad. A veces estas advertencias llegan a través de líderes espirituales, consejeros o mentores. Otras veces Dios usa a personas sencillas que simplemente tienen sensibilidad al Espíritu Santo. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Cuando una palabra trae convicción, paz y dirección basada en la Biblia, es señal de que viene de Dios. Santiago 1:5 nos invita a pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En la historia de la iglesia hay múltiples testimonios de creyentes que fueron librados de tragedias porque escucharon advertencias divinas. Piensa en el apóstol Pablo. En Hechos 27, antes de que el barco en el que viajaba naufragara, Pablo advirtió a los marineros del peligro inminente. Aunque no le creyeron al principio, su obediencia posterior salvó vidas. Este pasaje muestra que Dios siempre advierte antes de permitir una crisis, y nuestra responsabilidad es escuchar su voz a través de quienes Él envía. En nuestra vida diaria, estas advertencias pueden tomar formas simples. Tal vez un amigo cristiano siente en su corazón la necesidad de orar por ti y compartir un versículo. Puede parecer casualidad, pero no lo es. El Espíritu Santo se mueve constantemente para protegernos. También puede suceder que una prédica, una canción de adoración o incluso un pasaje leído al azar toque profundamente tu corazón. Estas son formas en las que Dios llama nuestra atención. El desafío es que muchas veces estas advertencias no son cómodas. Nuestra naturaleza humana tiende a resistir la corrección. Sin embargo, Proverbios 8:9 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aceptar la corrección es una señal de madurez espiritual. El enemigo quiere que te ofendas y rechaces el consejo, pero Dios quiere que lo recibas para salvar tu alma. Un ejemplo conmovedor de esto es el de un joven que estaba a punto de tomar una decisión peligrosa. Un día, al salir de su casa, se encontró con un anciano creyente que le dijo: el Señor me puso en el corazón que te dijera, no tomes ese camino. El joven lo ignoró al principio, pero al recordar sus palabras, decidió cambiar de dirección. Más tarde, supo que el lugar donde pensaba ir había sido escenario de un tiroteo esa noche. Este testimonio real muestra que Dios nos protege a través de personas sensibles a su voz. Si alguna vez alguien te ha dado un consejo que
parecía venir directamente del cielo, considéralo una señal del cuidado de Dios. Él no deja a sus hijos sin dirección. Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Estas palabras son una promesa de que, aunque no siempre veamos el peligro, Dios ve el panorama completo y nos guía con amor. Querido lector, no desprecies las voces que Dios coloca en tu vida. Pide discernimiento para distinguir entre una advertencia divina y una opinión humana. Si el consejo se alinea con la palabra, trae paz a tu espíritu y te acerca a Cristo, es muy probable que sea Dios hablándote. Recibir advertencias es una bendición, no una carga. Hoy abre tu corazón para escuchar. Tal vez Dios ya te está advirtiendo sobre una relación tóxica, una decisión equivocada o una actitud que debes cambiar. Él lo hace porque te ama. Su deseo no es castigarte, sino protegerte y guiarte hacia una vida abundante en Cristo. Juan 10, 27 confirma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Recuerda que no estás solo en esta batalla. Dios tiene un ejército de siervos dispuestos a orar por ti, a aconsejarte y a sostenerte cuando tropieces. El enemigo tiembla cuando los hijos de Dios se apoyan unos en otros, porque la unidad es una fortaleza espiritual. Permite que otros sean instrumentos de bendición en tu vida y sé tú también una voz de advertencia para quienes amas. Una de las tácticas más crueles de las fuerzas demoníacas es que una vez que logran sembrar caos, dolor o destrucción en tu vida, desaparecen y te dejan solo, rodeado de ruinas. Su intención nunca es ayudarte ni sostenerte, su único objetivo es destruirte. Jesús nos advirtió claramente en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la naturaleza del enemigo: sembrar confusión, quitarle esperanza y apartarnos del amor de Dios. Este patrón se observa no solo en las Escrituras, sino también en la experiencia de muchos creyentes. Después de una temporada de tentación o pecado, el enemigo, que antes parecía seductor y complaciente, se aleja dejándote con culpa, vergüenza y heridas. Es un ciclo diseñado para aislarte, porque Satanás sabe que una persona quebrantada y sola es más vulnerable. Sin embargo, aquí radica la diferencia entre el enemigo y nuestro Dios. Donde Satanás abandona, Jesús restaura. Salmo 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El enemigo busca usar tus errores para susurrarte que no eres digno de volver a Dios. Quiere que creas que tu historia terminó en el momento de tu caída. Pero el mensaje del Evangelio es completamente opuesto. Tu restauración comienza precisamente cuando reconoces tu necesidad de Cristo. En Lucas 15, el hijo pródigo se vio solo y arruinado después de haberse alejado de su padre. El enemigo lo había llevado a creer que la libertad era vivir lejos del hogar, pero cuando se encontró solo y sin nada, decidió regresar. Lo que encontró fue amor, perdón y restauración. Este relato es un reflejo del corazón de Dios. Aunque el enemigo desaparezca después de herirte, Dios siempre está cerca, esperando sanarte. Isaías 61:1 declara: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús vino a restaurar lo que las tinieblas intentaron destruir. Muchos creyentes sienten vergüenza cuando caen en tentación, pero esa vergüenza no viene de Dios, es un arma del enemigo. El diablo quiere que te escondas como Adán y Eva lo hicieron en Génesis 3:8. Sin embargo, Dios pregunta: ¿dónde estás? No para condenarte,
sino para invitarte a regresar a su presencia. No importa lo lejos que hayas llegado, su gracia es mayor que cualquier error. Romanos 5:20 nos recuerda: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En la historia de la iglesia, muchos siervos poderosos de Dios pasaron por caídas dolorosas. Pedro, el apóstol que caminó sobre el agua y vio milagros increíbles, negó a Jesús 3 veces. En ese momento, el enemigo probablemente celebró pensando que había destruido su ministerio. Sin embargo, Jesús lo buscó, lo restauró y lo convirtió en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Esto nos enseña que ninguna herida es demasiado profunda para que Cristo no pueda sanarla. La desaparición del enemigo después de causar daño también es una táctica para hacerte sentir que nadie se preocupa por ti. Pero eso es una mentira. Dios nunca te abandona. Hebreos 13:5 lo afirma: no te desampararé ni te dejaré. Incluso cuando sientes que todo el mundo te ha dado la espalda, el Señor permanece a tu lado. Sus brazos están siempre abiertos para levantarte, limpiarte y guiarte de nuevo a su propósito. Es importante entender que los ataques demoníacos no son solo una señal de debilidad. Muchas veces son evidencia de que tienes un llamado grande de parte de Dios. El enemigo no desperdicia tiempo en quienes no representan una amenaza para su reino. Si has pasado por pruebas intensas, es porque tu vida tiene un propósito eterno. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy, si sientes que el enemigo te ha dejado herido y solo, quiero que sepas que Dios está cerca, listo para restaurarte. Salmo 34:18 asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa herida que ahora duele puede convertirse en tu mayor testimonio. Dios es experto en transformar cenizas en belleza y dolor en ministerio. No dejes que la desaparición del enemigo después del daño te haga dudar de tu identidad en Cristo. Más bien, úsalo como una señal de que necesitas acercarte más a Dios. A través de oración, adoración y la comunidad de creyentes puedes encontrar sanidad y fuerza. Santiago 5:16 nos anima: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La restauración sucede en la presencia de Dios y en medio del pueblo de Dios. Querido lector, no estás solo. El enemigo huye después de causar daño, pero el buen pastor siempre está buscándote. Permite que Jesús te sane, te levante y te llene de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Satanás planeó para tu destrucción, Dios lo convertirá en victoria. Génesis 50:20 lo confirma: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa promesa también es para ti. El enemigo raramente se presenta tal como es. Sus planes siempre están escondidos bajo una apariencia de bondad, conveniencia o placer. Satanás es el maestro del disfraz. Incluso Pablo advierte en 2 Corintios 11:14: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todas las oportunidades, amistades o bendiciones aparentes provienen de Dios. Muchas veces lo que parece una puerta abierta puede ser una trampa diseñada para apartarte de tu propósito. El engaño es una de las armas más antiguas del diablo. Desde el Edén, su estrategia fue cuestionar la palabra de Dios y sembrar duda en el corazón del hombre. Génesis 3:1 relata cómo la serpiente dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho? Así comienzan muchos engaños, con una pregunta sutil que nos hace reconsiderar lo que sabemos que es verdad. Satanás no siempre ataca directamente. Él trabaja poco a poco, erosionando nuestra fe, debilitando nuestra confianza y envolviéndonos en mentiras disfrazadas de verdad. En el mundo actual, estas trampas son más sofisticadas que nunca.
Vivimos rodeados de información, ideologías y filosofías que parecen correctas, pero que contradicen los principios bíblicos. Isaías 5:20 ya nos advirtió: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta confusión no es casualidad, es parte del plan del enemigo para que las personas pierdan la capacidad de discernir. El engaño no solo viene de fuera, también puede infiltrarse en el corazón. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso no podemos confiar solo en nuestras emociones o intuiciones. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si queremos vencer las estrategias ocultas del enemigo, debemos sumergirnos en la Biblia y permitir que el Espíritu revele lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, The Screwtape Letters, ilustra magistralmente cómo los demonios no siempre usan ataques obvios. A veces su mejor estrategia es mantenernos cómodos, distraídos y espiritualmente dormidos. El autor explica que el infierno no necesita grandes pecados para ganar almas, basta con que los hombres vivan una vida tibia, sin pasión por Dios. Este mensaje es más actual que nunca. El enemigo quiere que creamos que todo está bien, mientras lentamente nos aleja de Cristo. Es por eso que Jesús insistió en la importancia de la vigilancia espiritual. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es nuestro radar espiritual. Sin ella caminamos a ciegas en un campo de batalla. Cuando oras, el Espíritu Santo revela lo que está oculto, protege tus pasos y te da discernimiento para reconocer el peligro antes de caer en él. Una señal común de que hay engaño espiritual es cuando algo que debería acercarte a Dios te aleja. Tal vez una relación que comenzó bien, pero te ha llevado a perder tu fuego espiritual, o quizás es una oportunidad financiera que parecía una bendición, pero te ha robado tiempo para orar, congregarte y leer la Biblia. No todo lo que brilla viene de Dios. Satanás sabe que si no puede destruirte con ataques evidentes, intentará seducirte con distracciones disfrazadas de éxito. La clave para evitar caer en estas trampas está en desarrollar una relación íntima con Cristo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más fácil es reconocer su voz. Así como una oveja distingue el llamado de su pastor, un creyente que ora y medita en la palabra aprenderá a discernir entre la voz de Dios y el susurro del enemigo. En la práctica, esto significa examinar todo con la verdad bíblica. 1 Tesalonicenses 5:21 nos exhorta: examinarlo todo, retener lo bueno. No aceptes algo solo porque parece correcto o porque todos lo aprueban. Pregunta: ¿esto me acerca a Cristo o me aleja de Él? ¿Trae paz o confusión? ¿Está alineado con la Escritura? Estas preguntas simples pueden salvarte de muchas trampas espirituales. Un ejemplo inspirador es el de Jesús en el desierto. Después de ayunar 40 días, Satanás intentó engañarlo usando incluso las Escrituras. Sin embargo, Jesús respondió cada tentación con la palabra de Dios, declarando: escrito está. Mateo 4:4. Esto nos muestra que el único arma que realmente puede desmantelar el engaño es la Biblia. No basta con conocerla superficialmente. Debemos estudiarla, meditar en ella y vivirla. Querido lector, si hoy sientes confusión o incertidumbre sobre alguna decisión, es una señal para detenerte
y buscar la guía de Dios. Santiago 1:5 promete que Él dará sabiduría abundantemente a quienes se la pidan. No te apresures ni te dejes llevar por emociones momentáneas. El enemigo siempre quiere que actúes impulsivamente, pero el Espíritu Santo te invita a caminar con calma y seguridad. Recuerda que las estrategias del diablo pueden ser sofisticadas, pero no son invencibles. 1 Juan 4:4 nos asegura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es tu victoria. No tienes que vivir con miedo a las trampas ocultas. Puedes vivir confiado en que el Espíritu Santo te guiará y te protegerá. Camina cada día con discernimiento, ora constantemente y mantente arraigado en la verdad de Cristo. Cuando lo haces, las tinieblas no pueden engañarte, porque la luz de Dios revela todo lo que el enemigo intenta esconder. Vive con la certeza de que tu Padre Celestial es tu refugio y tu guía fiel. Después de recorrer cada una de las señales de la influencia demoníaca, es imposible no sentir el peso de esta realidad espiritual. Vivimos en un mundo donde las tinieblas intentan confundir, engañar y desgastar a los hijos de Dios. Sin embargo, no debemos temer. Jesús mismo declaró en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos asegura que nuestra victoria está garantizada porque Cristo ya derrotó al enemigo en la cruz. Ahora es el momento de tomar una decisión firme. No basta con reconocer estas señales, debemos actuar. La guerra espiritual es real, pero también lo es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Efesios 6:10-11 nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirse con esta armadura no es un acto simbólico, sino un compromiso diario. Ceñirse con la verdad, caminar en justicia, mantenerse firme en la fe y proclamar el Evangelio con valentía. La oración es nuestra mayor arma. Cuando oras, invitas al Creador del universo a intervenir en tu situación. Cuando declaras la palabra, estableces la autoridad de Cristo sobre tu vida. Y cuando alabas a Dios, desarmas el poder de las tinieblas. No hay cadena que no pueda romperse en su presencia. La batalla ya fue ganada. Ahora debemos caminar en esa victoria. Permíteme guiarte en una oración de protección. Siéntete libre de orarla en voz alta. Padre Celestial, hoy me acerco a ti reconociendo que sin tu guía no puedo enfrentar las batallas de este mundo. Declaro que Jesucristo es mi Señor y Salvador y que su sangre me cubre y me protege. Renuncio a todo temor, confusión y mentira del enemigo. Me visto de la armadura espiritual, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Espíritu Santo, lléname de discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y dame fuerza para resistir. Gracias porque tu amor me rodea y tus ángeles me guardan. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta oración no es un ritual vacío. Es una declaración de fe que establece tu autoridad en Cristo. Recuerda que el enemigo tiembla cuando ve a un creyente que conoce su identidad espiritual. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave está en la sumisión al Señor. Cuando decides obedecerle, el enemigo pierde toda influencia. Hoy toma la decisión de llenar tu vida con la palabra de Dios, rodearte de personas que edifiquen tu fe y mantener una relación íntima con Cristo. Si alguna de las señales que hemos visto resuena contigo, no es casualidad.
Es el Espíritu Santo alertándote y llamándote a una vida más profunda con Él. No ignores su voz. Respóndele con humildad y determinación. Además, conviértete en luz para otros. Hay personas a tu alrededor que están siendo oprimidas espiritualmente y no lo saben. Comparte este mensaje, ora por ellas, sé un instrumento de esperanza en un mundo oscuro. Mateo 5:16 nos recuerda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este no es el final de un mensaje, sino el inicio de un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Dios te está llamando a una mayor intimidad con Él, a un compromiso más profundo y a una fe más firme. No estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo es tu guía, tus ángeles están a tu alrededor y Cristo ya ha asegurado tu victoria. Camina con la certeza de que eres amado, protegido y llamado para grandes cosas. Cada día que elijas buscar a Dios, cada oración que eleves, cada acto de fe que hagas, es una semilla de victoria eterna. Recuerda siempre estas palabras de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Levántate hoy como un guerrero espiritual, no por tus fuerzas, sino por el poder de aquel que habita en ti.